Tomen su lugar y vamos a reflexionar en torno a este pasaje hermoso de la Escritura que nos habla de tiempos especiales, como muchas veces el pueblo de Dios atraviesa. Yo no sé si ustedes han pensado en algún momento, cuando están atravesando por diversas pruebas, diferentes luchas, diferentes momentos, ¿qué va a ser de mí ahora? ¿Qué haremos como familia? Yo no sé, en lo particular sí, he pasado por diferentes momentos por esa pregunta. ¿Qué voy a hacer ahora? Hay veces pudo haber sido un momento trascendental en la vida de cada uno de nosotros, quizá donde las pruebas, las luchas tocaron nuestra puerta. En ocasiones es una enfermedad y que nos hace preguntarnos, ¿y ahora qué, Señor? En ocasiones es la falta de certidumbre hacia un trabajo. ¿Y ahora qué, Señor? En ocasiones es quizá cuando un ser querido nuestro ha partido a la presencia del Señor y nos preguntamos, ¿y ahora qué, Señor? ¿Qué voy a hacer? Y esta es una pregunta muy honesta, muy natural, muy humana, y que en la Escritura no se esconde. En diferentes momentos de la vida el pueblo de Dios se revela como un pueblo que se enfrenta ante situaciones difíciles y se plantea la pregunta en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo y en ocasiones como todo un pueblo. ¿Y ahora qué, Señor? ¿Qué haremos? Y esta es una pregunta que nosotros podemos ir viendo que en ocasiones tiene una fuerza muy grande. Ayer en la noche estaba acompañando a un joven de aproximadamente 23, 24 años que vivía solo con su mamá y fallece su mamá. Y pueden imaginarse esa condición, él todavía estudiante, todavía está en una etapa de formación. ¿No creen que es muy válida esta pregunta? ¿Y ahora? ¿Qué será de mi vida? Creo que es bueno hacernos estas preguntas en cada momento, especialmente cuando estamos pasando por momentos trascendentales. La historia bíblica nos cuenta muchas de estas historias. Hay un momento en la historia del pueblo de Israel donde salen de Egipto, ¿se acuerdan? Y al salir de Egipto empiezan a tener a sus espaldas a un ejército que los persigue. De frente se encuentran con un cuerpo de agua que no les impide pasar. ¿Y cuál sería la pregunta natural? En pocas palabras, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y se acuerdan? Le preguntan a Moisés. Y Moisés le pregunta al Señor. Y el Señor les dice, diles que marchen. Hay otro momento también muy importante, no allí en el desierto, sino ahora podemos encontrar también al pueblo de Dios, bueno, sí es el desierto, ahí en el Sinaí, donde el Señor llama a un pueblo y el pueblo está esperando que baje Moisés, baja Moisés, y ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? Y el Señor les dice por voz de Moisés, estos son los mandamientos, estos son los preceptos, esto es lo que tienes que hacer. Hay otro momento también muy importante en la historia. ¿Se acuerdan cuando Moisés precisamente está ya por terminar su misión? Llega Moisés, ya al final de sus días, acompañó al pueblo de Israel y están enfrente ya de la tierra prometida. Y el libro de Deuteronomio nos dice que están ahí en los campos de Moab. Y se plantea ahora el reto. Hay que entrar a la tierra prometida. Ya hay que marchar, ya hay que luchar, ya hay que vencer. Y el pueblo, ante la pregunta que se hacían ahora, ¿cómo? Por líder de Josué, entran y conquistan esa tierra. Hay otro momento, cuando el pueblo de Dios también en un momento determinado pierde el rumbo y acaban en una condición de pecado tras pecado, en una gran deportación.
Pero también el pueblo de Dios tiene la gran bendición, la enorme bendición, nos lo cuenta el libro de Nehemías, cuando regresan, cuando reconstruyen el templo, reconstruyen el tabernáculo, restauran los sacrificios. ¿Y ahora qué? El pueblo de Dios otra vez es confrontado para que reconozca lo que ha hecho delante del Señor, lo que ha hecho mal y que lo llevó a esa condición, pero ahora con esa experiencia es, ¿y ahora qué hacemos? Y el Señor nuevamente a través de su palabra y de los líderes en ese momento por el profeta Esdras le dice que tienen que acercarse y obedecer la palabra del Señor. Y podemos seguir con la historia de la Escritura y constantemente vamos a encontrar estos encuentros. El libro de Hechos de los Apóstoles, ahora en el Nuevo Testamento, nos plantea un momento histórico para la vida de la iglesia, histórico para el pueblo de Dios, porque después de un tiempo de que Jesús había ya ascendido y los apóstoles habían sido indicados que esperaran y oraran, el Señor cumplió su palabra. El Señor tu Dios dijo, es tiempo, y envió al Espíritu Santo. Y Hechos 2 nos cuenta de un discurso, un largo discurso, donde Pedro va a desarrollar todo un pensamiento de voz, tomando las palabras del profeta Joel, donde se va cumpliendo cada una de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Y es precisamente ese momento, al final del discurso, donde Pedro ya enfoca al pueblo de Dios y lo confronta con la realidad de lo que han hecho. Ese pueblo al que le habla es al pueblo de Israel, a los judíos, y Pedro les dice a aquellas personas, ustedes que hicieron lo malo hacia Jesús. Y ahí es donde estamos en este pasaje. Ayúdenme a abrir Hechos 2, versículo 36, donde empezaremos a reflexionar nuestra historia de este día. Porque aquí nosotros encontramos como en Hechos 2:36 hay un cierre importante donde Pedro enfoca la mirada de todos aquellos que habían estado atentos al discurso para que volteen a ver en todas las acciones al Dios soberano. Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ¿qué dice? A quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Punto importante. Después de todo el discurso, después de haberles explicado cómo este Jesús, quien vino, murió, había sido como una parte importante del cumplimiento de un plan perfecto de Dios. Y nosotros empezamos aquí a percibir claramente en este texto a un Dios soberano, a un Dios que está cumpliendo su palabra, a un Dios que no solo queda en actuar, sino que ahora se lo da a su pueblo como una señal, como un mensaje, como una oportunidad para que conozcan y reconozcan a Jesucristo como su Señor. Y aquí nosotros podemos ver que cuando Pedro habla que a ustedes que crucificaron a Jesús, el Señor lo exaltó. Y empieza este discurso a reclamar para Jesús la honra y la gloria. El plan de Dios se estaba cumpliendo delante de esa generación. El plan de Dios estaba claro para ellos después por la guía y dirección del Espíritu Santo, que en esos momentos se les revelaban los ojos, se les revelaban los oídos para poder comprender quién era Jesús. Ese que había sido crucificado, ahora se presenta, fíjense en palabras de Pedro, como Señor. Y si nosotros nos atenemos a lo que está sucediendo en ese momento, reconocer a Jesús como Señor es reconocer a Jesús como Dios. Las traducciones que para ese momento ya tenía el pueblo de Israel, del hebreo al griego, tradujeron esa palabra como Jehová, como Dios, todas las expresiones, al término Señor. Por eso nosotros podemos ver aquí en nuestras Biblias Señor con mayúscula. Se reconoce al Señor y tiene que ver el Señor, el soberano, el Dios que merece toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Fíjense el atrevimiento de Pedro por el impulso del Espíritu Santo. Está diciendo, ese hombre, el que fue crucificado, es Dios. Y no solo eso, lo complementa con la otra parte que es Cristo.
el Mesías, el ungido. Y aquí este plan de Dios que viene revelado en este breve versículo para mostrarnos que este Jesús, que es Dios, que es Señor, que es el Mesías, le plantea todas las esperanzas de salvación que había para ese pueblo. Un pueblo que ciertamente estaba, como dice el mismo texto, es un pueblo que está en medio de gran conflicto, de temor, y que no pueden comprender y ver con claridad lo que habían hecho. El mismo texto nos dice que sean salvos de esta perversa generación. Es una condición en la que están viviendo, es una condición donde aquí Pedro les predica con el poder del Espíritu Santo y les revela a Jesús como Dios, como Señor, como el ungido para su salvación. ¿Por qué es importante esto para nosotros hoy? Porque este es el punto trascendental para nosotros poder comprender qué es la iglesia, qué es lo que quiere el Señor para nosotros, qué es lo que ha tenido para bien de nosotros explicarnos hacia dónde tiene que voltear la mirada. Así nosotros podemos ver a partir del versículo 37 de este capítulo 2 todos los efectos de este discurso de Pedro. Y esto es algo maravilloso, porque nosotros podemos ver la reacción por la obra del Espíritu Santo. Y en los hechos aquí manifestados puede ser y debe ser referentes importantes para tomar en cuenta nosotros como parte de este pueblo de Dios. Para nosotros saber hacia dónde tenemos que voltear la mirada y cómo tenemos que responder. Los efectos del sermón de Pedro son importantísimos para nosotros observar el día de hoy, 16 de julio. Porque nosotros como iglesia, Dios es amor. Tenemos que tomar como referente la Escritura que nos guía, nos conduce para saber qué queremos, qué debemos, qué tenemos que hacer. Vean ustedes el impacto que tiene la palabra de Dios, el impacto que tiene el discurso. Dice en el versículo 37 que al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Si seguimos toda la expresión que viene haciendo Pedro, no podemos más que explicar que es a la guía, dirección del Espíritu Santo que ellos pueden ahora entender. Ellos, el pueblo de judío, el pueblo de Israel, ahora está comprendiendo ese mensaje. Y la expresión que utiliza compungido, que quizás ya no ocupamos mucho en nuestro lenguaje cotidiano, tenemos que ver por qué en la Escritura está. Y según lo que nosotros podemos entender del original y podemos extraer, que es traspasado, así como una espada. Traspasado emocionalmente. Lo que estaban entendiendo que habían hecho y dicho, estaba sucediendo un proceso de arrepentimiento. Por eso se compungieron de corazón. Fue traspasada su mente, su corazón, su intelecto, sus memorias. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando hemos cometido alguna falta, algún pecado, alguna falla. Cuando el Espíritu Santo nos mueve y nos conmueve. Es este efecto que está aquí que emocionalmente está traspasando. Es como decir, no puedes pasar más. Hasta aquí llegaste. Es ser quebrantado verdaderamente de corazón. Implica que al ponernos delante de nuestro Señor, al escuchar su palabra, al reconocer lo que hemos hecho y dicho, la palabra del Señor tiene para atravesar nuestro corazón y para darnos a nosotros ese quebranto, esa tristeza profunda, para que a partir de allí, reconociendo la condición que tenemos, reconociendo lo que hemos hecho en el pasado, pero también reconociendo lo que el Señor está aquí, nos ponga una condición tal que podamos caminar para hacer y cumplir la voluntad del Señor. Por eso es importante hoy y cada día hacernos la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haré? ¿Qué debo hacer ante tal circunstancia que yo percibo que he actuado no conforme a la voluntad del Señor? Por eso el que haremos, nosotros hoy tenemos una oportunidad de meditar en la palabra del Señor y cada uno de nosotros, conforme el Espíritu nos guíe, reflexionar y de ser necesario, ponernos delante del Señor
y hacer y acatar lo que la misma Escritura dice. Porque no queda en un sentimiento, no queda nada más en algo que sentimos mal y hasta nos duele el estómago. El versículo que sigue, en el versículo 38, Pedro les da una respuesta. Pedro da una respuesta a la iglesia. ¿Cuál es la forma correcta como pueblo de Dios, como creyentes en Jesucristo? Cuando reconocemos a Jesús como Señor, como Cristo, como nuestro Salvador, hay una necesidad de arrepentimiento. Versículo 38 nos dice, arrepentíos, arrepiéntanse, les dice Pedro a esa comunidad. Es necesario como pueblo de Dios arrepentirnos y ponernos delante de Dios. Esta llamada que está haciendo Pedro al pueblo, esta llamada que nos hace la Escritura el día de hoy a nosotros, es una llamada para poner nuestra fe en Jesucristo. Pero es necesario que esta fe es necesaria y obligada el arrepentimiento para perdón de nuestros pecados. El llamado a arrepentirse que hace la Escritura es constante y no es nuevo. Así como nosotros narramos unos pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios constantemente es llamado, es retado, es convocado a cambiar las actitudes, a percibir cuando estamos delante de Dios, qué cosas debemos y tenemos que hacer. Y hoy podemos ver un pueblo que está siendo consciente de lo que ha hecho. Ellos, esa generación, tuvieron ese enfrentamiento con la palabra de Dios. Y así nosotros podemos ver que la única forma de obtener el perdón de los pecados es necesario este arrepentimiento. Así que nosotros podemos sentarnos claros y entender cómo las doctrinas que nosotros conocemos y entendemos y sabemos de la elección, las doctrinas que nosotros y profesamos que tienen que ver con esa llamada que se hace eficaz, solo es por parte de la obra y gracia del Espíritu Santo de nuestro Dios, obrando en medio de nosotros. Y que nos lleva a esa necesaria postura de ser traspasados emocionalmente. Arrepentíos. Cambiar la mentalidad. Arrepentíos. Llevar nuestra confianza a Dios, tener fe en Dios y entender lo que Él quiere. Y después, ¿qué dice? Y bautícense. Bautícense como una señal, como un elemento de esa declaración que yo creo en el Señor, que creo en Jesucristo como mi Señor, porque ese bautismo es en Jesucristo, como el que obra, que entrega su vida para perdón de muchos. Cuando estamos conscientes de esta idea, cuando nosotros podemos ver que esa acción de meterse al agua, de ser lavados allí, ritualmente y espiritualmente viene a darle al creyente este símbolo importante de ese arrepentimiento. Pero no se queda allí. Nos lleva a una condición que vuelve a la vida, que lleva a una condición que no se queda en la condición de ser traspasado, sino el Señor te ha perdonado. Puedes dejar atrás esa carga y podemos caminar hacia adelante. Por eso es la importancia de este relato donde dice, hay que bautizarse. Por eso nosotros nos preocupamos que los sacramentos, el bautismo, la mesa del Señor, son estos medios de gracia para poder acompañar a la iglesia, para confirmar en su fe que Jesús es el Señor, que Jesús ha limpiado su pecado, que Jesús de una forma activa en la vida y obra de Cristo se ha hecho efectiva para salvación. Pedro no soltó ese discurso. Si nosotros nos vamos a la carta de Pedro, en la primera carta que escribe, en el capítulo 3, versículo 21, dice, el bautismo que corresponde a aquella persona que ha creído en Cristo. Es necesario esa declaración, es necesario esa declaración de fe. Por eso es necesario también, si nosotros vemos la historia de la iglesia, cómo el pueblo tenía que ser adoctrinado en estas enseñanzas. Es necesario ser bautizado para que entiendan la resurrección que tenemos en Cristo Jesús. Ciertamente es un acto externo, pero es esa declaración con su boca que Jesús es su Señor, que los puede llevar a salvación. ¿Qué haremos de esa generación? Arrepiéntete. Y si el Señor te ha dado esa gracia, el bautismo. Así es que, por eso el autor de la carta a los Hebreos, en cierto momento que confronta el pecado, también hace esa invitación. Y dice,
Acerquémonos. Acerquémonos confiadamente, dice Hebreos 10, 19 al 22. Acercarnos con plena confianza, con corazón sincero, con certidumbre de fe, y que sean así purificados nuestros corazones. ¿Quién tiene que hacer esto? Hay veces nos ocultamos en la nube del público. El pueblo de Israel se asumía como un pueblo especial, como un pueblo que por el simple hecho de haber nacido bajo esa condición ya tenían todo resuelto. Quedó claro para ellos, por eso la deportación les trajo una reflexión muy profunda para entender que ellos tenían que acercarse de perfecto corazón al Señor. Pero fíjense, algo muy importante y que nosotros ahora tenemos que entender cómo surge la iglesia, es que deja de ser algo meramente colectivo. El pueblo de Dios, que tiene un rey en David, y en David hay esperanza, y viene un Mesías. Sí, todo eso se cumple, pero ahora viene en un punto muy importante. Por favor, márquenlo si quieren en su Biblia. Dice el texto, después de decir qué hacer, arrepentirse y bautizar, dice, cada uno de vosotros, le dice Pedro a esa generación, cada uno de ustedes, como leíamos hace ratito en la confesión, todos tenemos esa necesidad. Esa generación, cada uno reconoció que había gritado quizá, que habían sido parte quizás de dar esos clavos a Jesús, que habían sido culpables de esa condición en la que atravesó Jesús. Así se asumían ellos. Cada uno pudo atreverse a reconocer que habían faltado, que habían fallado, que habían ofendido y que habían lastimado a Jesús, al Señor. Por eso de que se compungieron, entendemos que ellos reconocieron que habían hecho mal y que habían hecho mal matando al ungido de Dios, traspasando de todas formas las leyes y normas del pueblo de Dios. Cada uno tenemos que hacernos esta pregunta. Otra vez, ¿de qué forma, de qué manera te he ofendido, Señor? Lo más maravilloso, que siempre en la Escritura tenemos el regalo que el Señor nunca nos deja allí tumbados. El Señor nos levanta, el Señor nos restaura y el Señor nos alienta para hacer y cumplir su voluntad. Porque a partir de ese momento nosotros podemos ver que esa promesa que se había dado de Jesús durante toda la Escritura y que tiene cumplimiento en el texto cuando vemos los evangelios, y que ahora Pedro está proclamando a partir de aquí esta doctrina de los apóstoles, a Jesús el Señor de su vida. Ellos podían declararlo, que vieron, que caminaron, que percibieron, inclusive después de la muerte, y que ahora sabían que estaba en la presencia de Dios. Cuando ellos tienen la plena certidumbre de que las promesas han sido cumplidas, vienen a hablar con tal firmeza, Pedro como vocero, pero los otros estaban cerca de él, afirmando con su presencia que creían en lo mismo, en Jesús como su Señor. Y vemos nosotros que aquí en la Escritura dicen que allí delante de ellos, lo que ellos obtuvieron después del arrepentimiento y el bautismo, el perdón de pecados y el sello de gracia del Espíritu Santo del Señor. Eso dice el versículo 38. ¿Para quién? Para ellos, para sus hijos. Y el gozo de encontrarnos y saber que estamos ante el Señor que cumple sus palabras, no tiene más que movernos en gozo, alabanza del Señor y en obediencia a su palabra. Por eso estos textos son importantes entender como iglesia del Señor. ¿Qué quiere el Señor de respuesta? Porque si yo bien conozco los planes del Señor, que hay planes y proyectos para mis hijos, para mi familia, para la iglesia, ahora también tengo que entender que esas formas que el Señor aquí manifiesta tienen un sentido y propósito y sentido que el Señor manifiesta y que quiere que nosotros sepamos y recordemos el día de hoy. Si el Señor te ha llamado, si el Señor te ha dado la oportunidad de reconocer que
solo por gracia somos salvos. Si el Señor te ha dado esa alegría y gozo de saberte salvo, quizá ahora también podamos plantearnos como este pueblo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Me gusta mucho este texto porque de forma muy concreta nos dice cómo responde este pueblo. Y ojalá cada uno de nosotros, después de escuchar la palabra, después de leerla, la podamos meditar. Y según el Señor trate con nosotros, hagamos, corrijamos y actuemos conforme la Escritura dice. La respuesta es un pueblo transformado por la palabra, un pueblo transformado porque ha creído en Jesucristo y que ahora está dispuesto a hacer y cumplir su voluntad. Y vean, y con esto vamos a ir cerrando las ideas, porque en el versículo 42 nos empieza a plantear que estas promesas cumplidas, este reconocimiento que ahora se han arrepentido y ha sido bautizado, nos dice cómo se debe comportar una iglesia del Señor. El pueblo del Señor, ¿qué quiere? La respuesta de un pueblo transformado como tú y como yo, está claro lo que quiere el Señor. Punto número 1. Dice que perseveraban en la doctrina. Es importante que tengamos muy en cuenta, estoy en el versículo 42. Perseveraban en la doctrina. ¿Cuál doctrina? La de los apóstoles. Si nosotros empezamos a percibir en Hechos, en las cartas de Pablo, ¿cuál era el discurso? A Jesucristo. Jesucristo, dice en 1 Corintios 15, Pablo en su resumen doctrinal muy rápido, dice, a este Jesucristo que había sido anunciado, a quien fue maltratado, quien fue muerto, quien resucitó y está a la diestra del Padre. ¿Qué ventaja tiene conocer la doctrina? Esta es una iglesia que de alguna forma sabemos se ha esforzado por caminar por años acercando a la doctrina, a la palabra de Dios y a todos los resúmenes de fe que nosotros hemos ido conociendo y entendiendo. La doctrina viene a ser la forma importante para que esta comunidad se una. La doctrina no es nada más una clase para responder a preguntas, soy miembro, soy anciano o soy diácono. La doctrina viene a ser para cuando nosotros podemos reconocer todos a Jesús como Señor. Y ahí nos da una unidad. Y empezamos a caminar con el mismo principio y con la misma idea. Cuando nosotros podemos sumarnos como el apóstol Pablo que dice en la carta a los Efesios capítulo 4, que hay un Señor, ¿se acuerdan? ¿Qué más? Una fe. Hay un Dios y Padre de todos. Y dice, el cual es sobre todos, por todos, en todos. Y luego dice, y a cada uno, otra vez el cada uno, ahora lo dice Pablo, y a cada uno os es dada esta gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Podemos ver lo que el Señor nos va revelando? Lo que el Señor quiere de su iglesia, punto número 1, es que conozcamos al Señor y en cuanto conozcamos, esto nos va a integrar. Esto nos va a unir. Porque si tenemos el mismo Dios, el mismo Señor, el mismo Padre, el mismo Espíritu, mismo Señor Jesucristo, las diferencias empiezan a ser a un lado. Y se empieza a centrar en el verdadero sentido y propósito que tiene la iglesia del Señor. Y que no debemos perderlo. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Es Jesucristo. Punto. Y con esa unidad, los reformadores en el siglo XVI tomaron sus credos y confesiones y empezaron a llamarle de una forma muy sencilla. Son símbolos de unidad. La doctrina que nosotros podemos ver que aprendía esta gente de los apóstoles era doctrina que les permitía entender perfectamente lo que el Señor había hecho, lo que los discípulos al caminar con Jesús durante esos años pudieron aprender, ver y vivir. Lo que ellos les pudieron contar de sus testimonios, de viva voz. Yo lo vi. Yo comí con Él. Yo lo vi caminar sobre el agua. Yo lo vi vivo después de la cruz. Yo lo vi subir al Padre.
con qué fuerza predicaron esos apóstoles. Y eso es lo que estaba moviéndose en esa comunidad. Así nosotros hoy podemos también unirnos a ellos, a creer lo que Jesús ha hecho y que tiene un propósito para nosotros como iglesia. Jesucristo es el Señor. Y esto viene a ser el punto de unión para lo que sigue. Dice, después de perseverar en la doctrina, ¿en qué perseveraban? En la comunión, unos con otros. Después, no antes. Como sociedad, nos gusta la comunión. Nos gusta, podemos ver en cualquier lugar que nos movamos, como ayer en la noche, te puedes ir para cualquier parte de la ciudad. A la sociedad le gusta congregarse en restaurantes, en lugares que nosotros podemos decir no adecuados, pero es algo normal. Vemos a niños, vemos a jóvenes, vemos a adultos, vemos grupos de mujeres, vemos diferentes instancias. Es natural, pero lo que aquí se refiere es que estamos unidos en la misma fe y el mismo Señor. En la misma comunión al partir el pan. En la misma esencia de entender que es Jesús que dio su vida por la iglesia y que te ha dado la gracia y me ha dado la gracia de saberme salvo. Por eso es importante si nos volvemos hoy a hacer la pregunta, ¿qué haremos? ¿Y qué voy a hacer? Pues aquí están unos puntos muy claros. Reconocer a nuestro Señor, el soberano Dios, que hizo toda esta obra maravillosa, sus decretos eternos, como dice el himno, cumpliéndose están. Lo dice la Escritura. Reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Reconocerlo como el jefe y cabeza de la iglesia. Y reconocer que Él tiene propósitos para integrarnos, para unirnos, solo en Cristo. Una más. Dice que en las oraciones. Esta comunidad se distinguió también por orar, juntos, solos, como familia. Creo que no debemos desperdiciar un momento como pueblo de Dios. Cuando reconocemos ese señorío, ¿qué es lo que el Señor quiere de ti? Si te preguntas hoy, ante la circunstancia que estés viviendo, ¿qué debo de hacer? Aquí tienes un resumen muy concreto y muy claro, Hechos 2:42. Y todo lo que puedas aportar en el nombre de Jesús, en la unidad, en la doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones, vendrá a fortalecer esto que el Señor quiere para su iglesia. Para la iglesia universal, para la iglesia en todos los tiempos, para la iglesia, Dios es amor en este día. Porque nosotros tenemos que hacer ahora la pregunta, ¿cómo puedo aquí en mi comunidad vivir y hacer esto? Una fácil. Empecemos por orar. ¿Cuántas invitaciones recibimos a hacerlo? O es más, hoy en día la sociedad, los tiempos nos han permitido, sin estar presente, se ofrecen oportunidades de unirse en comunión de oración, vía Zoom, vía otras pláticas, por chats. ¿Podemos tomarlas? Tenemos la oportunidad de abrir las puertas del templo como estuvimos aquí el viernes pasado, orando. Tenemos oportunidad de hacerlo. ¿Tienes oportunidad de hacerlo ahí en tu casa, con tu familia? Tenemos y debemos hacerlo. Todo esto, si lo hacemos en el entendido que somos parte de este pueblo de Dios, alineándonos a querer conocer y cumplir su voluntad, lo que va a redundar, lo que va a abonar, es a darte la respuesta con la que iniciamos. ¿Qué voy a hacer? Ahí en el desierto, después de preguntarle a Dios qué hacer, el Señor le dijo al pueblo, avanza. En otros momentos le dijo, arrepiéntete. En otros momentos le dice, obedece la palabra. Y en otros momentos le dice, es hora de servir.
¿Qué tiene el Señor para ti? Yo te invito hoy que, por favor, al salir, como dice un predicador que leí hace poco, has recogido como una cosecha de la palabra de Dios. También es tiempo de, con esta cosecha, pasarla a este proceso de la meditación. Así como un pan que tiene que ser trillado, machacado, hasta tal punto de hacerlo harina y después entrar en un proceso final de ya de entrar al horno. Y que tú, en lo secreto, en lo íntimo de tu corazón, respondas ante Dios esta pregunta: ¿y qué debo hacer yo? Pregúntale a tu Dios. ¿Oramos? Gracias, Padre, porque en este día hemos reconocido que una vez más nos damos cuenta de esta llamada que tú haces a tu pueblo, que constantemente nos invitas a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Reconocemos, Señor, que muchas veces perdemos el punto, el rumbo y la dirección. Reconocemos que en ocasiones entra la duda, pero también hoy recordamos y reconocemos la guía y dirección del Espíritu Santo, quien ha tenido el poder para esta conversión y cambio, para arrepentimiento, para confesión. Y ahora, Señor, para guía y dirección de tu iglesia. Gracias, Señor, por la obra maravillosa de Jesús en la cruz, en perdón, en remisión de nuestros pecados. Y ahora, Señor, también suplicamos que, como pueblo tuyo que somos, como ovejas de tu prado, tú pastorees nuestro corazón. Y si ha sido traspasada nuestra emoción por algo, Señor, anima, Señor, anima con tu presencia cercana a tu pueblo, para que caminemos en hacer y cumplir tu voluntad. ¿Qué haremos? ¿Cómo responderemos a tu llamado? Hoy, cada uno, tenemos este compromiso delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor guíe.